Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y bendiciones para todos los que siempre están en sintonía, no solamente por la forma de mirar o escuchar el programa de Revelaciones Bíblicas en su canal Olam 7 Internacional. Como últimamente hemos tenido una serie, una secuencia de temáticas que tienen que ver con el regreso de Jesús, el milenio, la resurrección especial, el trono blanco, las fiestas del Cordero, las bodas del Cordero, entre otros temas que tienen que ver con la venida del Mesías. Es una serie de temas que hemos estado estableciendo y hemos estado formando con un invitado especial que espero en Dios Él pueda estar con nosotros hasta terminar esta serie. La serie está compuesta de casi 8 temas diferentes y ya llevamos 2 temas estudiados que tienen que ver con el milenio. En esta ocasión vamos a tratar de estudiar y de llevar evidencia a una posición que no solamente se ve en la parte externa de la iglesia adventista, sino que también se ve en la parte interna de la iglesia adventista. Hay una posición, hay una corriente, por así decir, con algunos elementos del texto bíblico que hoy vamos a estudiar. Vamos a tratar de llevar la mayor evidencia para que usted pueda aprovechar, copiar, escribir ahí en su libreta, para que usted pueda compartir y repasar después. Pero ya en un momentito vamos a entrar a la temática. Ahora vamos a orar para presentarles al invitado especial que va a estar con nosotros en esta secuencia de temas que tienen que ver con el regreso del Mesías. Y antes de entrar al tema, vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de poder servirte, de poder tener el privilegio de poder abrir tu palabra y poder compartir estos estudios con las personas que nos escuchan, las personas que nos ven. Bendice a todas las personas que comparten esta información, los que nos escuchan, los que ven, los que están atentos, Señor, a la temática del regreso del Mesías. Permite que el pastor Espino, su servidor, podamos tener tu presencia para poder estudiar con argumentos bíblicos basados en un escrito las evidencias muy claras de la resurrección especial, de la resurrección de los justos, la temática que cubre muchas preguntas, Señor. Hoy danos esa oportunidad y el privilegio de poder compartir con los hermanos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les repito, tenemos al pastor Julio Espino. El pastor Julio Espino, para aquellas personas que por primera vez nos están sintonizando y nos están escuchando o nos están viendo por primera vez, tiene más de 18, más de 20 años de experiencia en el servicio del Señor, como pastor, como responsable de algunos distritos, de varias iglesias. Ha sido coordinador y también consejero de un grupo de pastores. Ha estado en diversas áreas de administración dentro de la iglesia adventista. Igual tiene una licenciatura en teología, tiene una maestría en teología y tiene otra licenciatura en el área de la psicología clínica. Entre otros cursos que le ha sacado, posgrados en el área de la medicina natural, y hoy tenemos el gozo de poderlo invitar, de estar con nosotros para poder compartir la temática que hoy vamos a tener el privilegio de presentarles a ustedes. Dentro de la iglesia adventista hay una corriente que tiene que ver con la resurrección especial. ¿Qué es la resurrección especial? ¿Por qué algunos teólogos adventistas hablan
sobre la resurrección especial. ¿Qué es esa palabra resurrección especial? Este tema es importante que usted lo pueda escuchar, lo pueda compartir, lo pueda mirar, porque el tema trae un sinnúmero de preguntas interesantes que hoy vamos a ir paso a paso contestando. Así que tenemos al invitado, Pastor Espino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pastor Alfaro. Un privilegio estar en su programa tan gustado y sé que muchos hermanos están pendientes de este gustado programa, Pastor. Gracias, Pastor. Yo sé que usted tiene otros, de paso les comento, el Pastor tiene otros programas en este canal y otras responsabilidades. Él saca tiempo para poder estar con nosotros y compartir estos estudios. Así que, Pastor, de corazón, gracias por el tiempo, por el apoyo que nos da en poder llevar este mensaje a las personas que nos observan. Ok, Pastor, hay un tema dentro de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista, como es el tema de la resurrección de los justos, ¿verdad? Así es. Ya de algún momento hemos estudiado sobre el milenio. Así es. Dentro del milenio se estableció en uno de los temas que usted habló, uno de los textos que mencionó, que el justo resucita cuando Cristo viene. Así es, claro. Los muertos en Cristo resucitan primero. Lo que llama la Biblia la primera resurrección. Ok, la primera resurrección basada en el Apocalipsis. Así es. Ok, pero hay una corriente dentro de la iglesia adventista que dice que va a haber una resurrección especial. O sea, que aquí, esta es la primera resurrección, ¿verdad? Mi Biblia es la primera resurrección, los muertos en Cristo resucitan primero, van al cielo. Exactamente. Pero ellos dicen que antes de la primera resurrección hay una resurrección especial. Entonces, cuando ellos hablan de la resurrección especial, ellos dicen que dentro de la resurrección especial van a estar algunas personas como Elena White, van a estar algunos mártires, van a estar los fariseos, van a estar aquellos que tomando en cuenta algunos pasajes, como aquel que dice, y ustedes me verán venir en gloria, que Jesús le dijo a los fariseos. Así es. Entonces ellos dicen que hay mucha evidencia, y esta es la segunda pregunta que vamos a tratar de contestar el día de hoy, que hay mucha evidencia no solamente en la Biblia, sino que también en el espíritu de profecía que dice que hay resurrección especial. Y queremos iniciar, Pastor, con la primera pregunta, para aprovechar el tiempo. Y queremos hacer la primera pregunta que dice así. ¿Cómo nace la temática de la resurrección especial? Ok. O sea, si hay algún origen, si hubo alguien, algún precursor que usted conozca o que usted ha leído que diga que de dónde sale o si es propia de la iglesia adventista esa teoría o fue extraída de algún, o tiene algún origen. Bueno, Pastor, en primer lugar hay que explicarle a la gente cuáles son las resurrecciones especiales que se predica en los círculos adventistas. De paso, solo en los círculos adventistas se predican resurrecciones. Y hay que separarlas, Pastor. Son dos en realidad. Correcto. Son dos. Explicamos. ¿Por qué? Igual que cuando tocamos el tema del milenio, siempre expliqué los tres tipos de corrientes del milenio: el amilenialismo, el el postmilenarismo y nosotros los historicistas. ¿Cuáles son las dos posturas que la iglesia ha predicado, verdad? Ahora, oficialmente la iglesia adventista en su doctrina solamente tiene primera y segunda resurrección. Sí. Oficialmente. La iglesia como tal. En la doctrina. En la doctrina. O sea, la postura oficial de la iglesia, sí. Okay. Hay un comentario de la iglesia, y sí lo toca, refiriéndose a una resurrección parcial de impíos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Pero antes de tocar eso, quiero explicar la naturaleza de las dos resurrecciones. Hay un grupo de adventistas que hablan de que, tomando textos como Daniel 12:2, Daniel 12:11, donde habla de las 1330 días, y ellos dicen que la generación de 1844 en adelante va a resucitar. Esta es la resurrección parcial de justos. Por eso les explico, no se confundan con la de los otros.
Son dos distintas. Son dos distintas. Ahora, no estoy diciendo que son correctas, solo estoy dando lo que dicen, exactamente. Luego vamos a desglosarla, pastor. Correcto. Pero me gusta primero que la gente conozca qué es lo que hay en la mesa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos, los de la resurrección especial? Ellos dicen que días antes, semanas antes de que Cristo aparezca en gloria, se van a levantar un grupo de creyentes que son parte de los 144,000. Ellos lo hacen parte. Y ahora explico por qué. Porque obviamente los 144,000, la distinción más clara, y cuando siempre vamos a la Biblia, son los que están de pie, son los que están vivos. Ahí el texto es claro. Entonces, ¿cómo hago yo? Y son ese tipo de gente, pastor, que dice, Elena de Guay es parte de los 144,000, Urias Smith es parte de los 144,000. Y entonces dicen, entonces ella se levanta antes, ¿verdad? Entonces, de tal manera que cuando Jesús viene en gloria, ese grupo está vivo. Está vivo. Y no solo eso dicen, ojo, hay mucho romanticismo en esto. Hay mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas y que no solamente eso dicen, que ellos se levantan días antes. No sé quién los levanta. Ahí yo encuentro el primer problema. Otro problema que ellos dicen es que ellos incluso llegan a oír el día y la hora de la venida del Señor. Y entonces son gente que anda en los montes y se reúne con los que están huyendo en las cuevas y esto y lo otro, y ellos les anuncian el día y la hora. Dos puntos antibíblicos. Pero bueno, esa es la resurrección parcial de justos. ¿Qué características tiene? Es solo de gente que muere de 1844 para adelante, tomando aquel texto donde dice bienaventurado los que de aquí adelante mueren en el Señor, y tomando aquel término de muchos que duermen en el polvo. Entonces dicen, ve, Daniel no dice todo, sino muchos. Y entonces hacen una exégesis ahí del hebreo. Entonces ellos dicen, se levanta ese grupo y antes que él venga, se levantan y ellos oyen, son privilegiados porque no solo se levantan antes, sino que oyen el día y la hora en que él viene. ¿Me entiendes? Esa es la resurrección parcial de ese grupo especial, de los judíos. Parcial, es un grupo especial. Luego vemos si eso es bíblico o no. La otra resurrección parcial, que esta es sostenida, esta sí la iglesia la toca, ¿verdad? Aunque la iglesia no llega a ponerla como una doctrina, es la resurrección del grupo que participó de la pasión de Cristo. Son aquellos pastores que fueron parte de aquella noche del Getsemaní, que lo hirieron, que lo lastimaron, son los que participaron del juicio, los que lo pasaban tomando textos como Apocalipsis 1:7 a uno que le traspasaron. O tomando el texto donde Jesús le dice a Caifás, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Entonces, esa es otra. O sea, no confundir la una con la otra. Son dos resurrecciones totalmente distintas. Solo que esta segunda, pastor, no la fechan con la primera, que es donde andan corriendo en los montes y es día antes, y incluso semana antes. Esta, dicen, es cuando Él viene en gloria. Cuando se levantan los justos, ellos también se levantan, lo ven venir, con el resplandor mueren y vuelven a levantarse. Incluso yo he escuchado sermones que dicen el hombre que murió 3 veces. Un día escuché un sermón de un predicador, dice, y entonces dice, estos van a morir 3 veces. Dice, murieron su muerte normal, dice, allá en ocasión de cuando murieron en su vida. Luego la segunda muerte es cuando Cristo viene. Y luego la tercera muerte, la muerte eterna. Esa es la segunda resurrección especial. Entonces son dos resurrecciones especiales. Esas son las dos posturas que ha habido en grupos de estudio adventistas y de teología adventista, pastor. Correcto. Esas son las dos. Gracias, pastor Espino. Hasta aquí, entonces. Ahora, solo terminando de responder su pregunta, usted me decía cuándo. Eso viene, los pioneros no matizaron tanto esto, pero eso viene ya del movimiento de Andreasen. Andreasen fue un teólogo de los años 20-30 que enseñó la perfección en la generación final. Y él dijo, bueno, va a ser tan perfecta esa generación que va a haber un grupo que se va a levantar. Ellos toman algunas citas de hermanas White que son dignas de estudiar y ese grupo, y eso agarró fuerza, ¿verdad? Pero eso tiene más fuerza en grupos que
ponen incluso el Espíritu de profecía encima de la Biblia. ¿Verdad? Correcto, correcto. Gracias, pastor. Ahora, entonces, hasta aquí tenemos claro que esta no es una posición doctrinal de la iglesia. No, oficialmente la iglesia no lo En segundo lugar, usted está aclarando de que la corriente ideológica de esta teoría dice que dentro de la iglesia adventista que hay dos resurrecciones parciales o especiales. Así la de es. los justos, ¿verdad? La Así de los es. justos que son semanas antes, días antes. Así es. O la de los Impíos. impíos, que también resucitan especialmente como un privilegio. Esa, que es la idea, ¿verdad? Que sí, es la idea sí, que sí. se maneja. Sí. Ahora, segunda pregunta, pastor. ¿En realidad esto tiene base bíblica? Bueno, vamos por la primera, pastor. Vamos. ¿Cuál es el problema de la primera? Y concentrémonos en la primera, que es la resurrección de los justos. La primera es que no tiene fundamento bíblico porque hay un problema serio con eso. El primer problema serio es que ¿quién los levanta? Vamos a ir a primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13. Vamos a leerla ahí y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. 4:13, pastor, adelante. Dice así. Ajá. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así es. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ok, ahí es a los que durmieron en Él. Sí. Está generalizando Pablo a todos los que han dormido en Él. Sigamos. Dice así, los que durmieron en Él. Versículo 15. Por eso le decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, aquí hay un punto importante. Y es que es la voz de Jesús la que levanta a los muertos en Cristo. Entonces dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con esta postura? De que ¿qué voz los levanta a ellos? Esta voz de Tesalonicense es la que levanta a todos los redimidos, a los justos que han dormido. Correcto, en su segunda venida. En su segunda venida, sí. No hay ninguna otra voz en otro texto que diga que la Biblia nos dice, no. Okay. Pero a mí me gusta dar por lo menos 3 y 4 textos. Sí. Vamos a otro clave, 1 Corintios 15, 20. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 20. Sí lo tengo, pastor. Ahí léamelo, por favor. 1 Corintios 15, 20. Oiga, ok. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos. Ahí está la resurrección de Cristo. Siga. Resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Ok, la primicia usted sabe, pastor, que no es necesariamente el primero, sino el mejor. Así es. ¿Verdad? La primicia, por ejemplo, él es primicia, o sea que él es el principal. Sí. Sí, adelante. Dice así el texto. A los que durmieron, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Exactamente. Pero cada uno en su orden. ¡Ojo con esa palabra! Ah, no, claro. O sea, no. Interesante. Para aquellos que copien ese pasaje. Este pasaje, y les tengo por lo menos, mire, para el estudio, este estudio por lo menos manejo unos 20, 30 pasajes. Sí. Fácilmente, porque en el Antiguo Testamento hay mucha luz. Ahí dice que para entrar al cielo hay un orden. Hay un orden. Ahora, veamos cuál es ese orden. Pablo no nos deja en duda, no. Leame. Dice, pero cada uno en su orden. Ajá. Cristo. Él es el primero. La primicia. Ahora, una explicación aquí. Cristo, y en el original es las primicias. Sí. Hay un segundo lugar. Hay un grupo que, de paso, esa es la única resurrección especial bíblica. Ese es el tema de otro día, pastor, que lo merece la pena estudiar. La dice Mateo 27, ¿se acuerda? Que las tumbas de los santos se abrieron. Sí. Cuando Él ascendió, Él llevó consigo, y lo dice Efesios 4:8,
llevó cautivos. Pablo tomando un texto de Salmo. Entonces, cuando él asciende eso, ¿por qué tenía que llevar él un grupo? Porque tenía que cumplirse la fiesta de la gavilla, de la mecida, que presentaba los primeros frutos de la cosecha. Entonces Pablo dice, miren cómo es el orden para ir al cielo. Cristo, ¿qué más? Las primicias. Las primicias. Y dice, después los que son de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, pastor? Dice, cuando Él venga. Ah, bueno. Gloria a Dios. Entonces, pero si usted me lo saca, que hay un grupo especial. O sea, no hay. Yo le digo a los hermanos, Sí. está bien, saca citas, pero y con respeto, la hermana Juan no dice eso. Yo he estudiado a la hermana Esa es la Juan. tercera pregunta que le vamos Ya a voy a llegar a esa parte. Pero ella no dice eso. Pero bueno, pero bíblicamente Pablo te dice, la cosa es así. Cristo, las primicias y los que son, de en Cristo. su segunda venida, Eso venía. cuando Él venga. Sí, no te habla. O sea, solo te habla de tres. En ese orden no hay algo que esté en medio. No hay más. Que está entre Cristo, las primicias y los que son suyos. Así es, no hay otro orden. Ahora, otro punto importante. ¿Cuál es el problema? Si nosotros decimos que un grupo especial se levanta antes y tiene esos privilegios y es para que ellos van a ver la mano, el puño y van a estar días y ellos van a oír la fecha y la hora, estamos privilegiando un grupo sobre otro y eso no existe en la Biblia. Yo creo que vayamos a Hebreo 11, versículo 37. Hebreo 11, versículo 37. Vamos a ir al libro de Hebreo, sí, Hebreo 11, 37, pastor, por favor. Léamelo, por favor. 11, 37, lo vamos a leer. Sí. Para aquellos que lo están buscando en su Biblia, Hebreo 11, 37, dice así. Fueron, a ver, 11, 37. Ahí está hablando de todos los héroes de la fe. Ok. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así es, sigan. Hombres de los cuales el mundo, dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Sí. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, bien, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Ojo con eso. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegasen a la perfección aparte de nosotros. Y aquí viene otro punto al cual yo quiero explayarme un poquito. ¿Cuál es el otro problema con este asunto? Dice Pablo que cuando alguien resucita es perfeccionado. Entonces, yo aquí tengo otro problema. Ya vimos que no solamente altera el hecho de que es la voz de Jesús. Porque, mira, ¿cuál es el problema de decir que yo creo una resurrección especial? Uno, estoy enseñando de que me puedo levantar sin la voz de Jesús. No hay una voz que levante a los muertos. Es que voz de arcángel y trompeta a Dios, pastor, ¿cuándo es? Segunda venida. Bueno. O sea, yo me puedo levantar solo si hubiera resurrección. Sí. Uno. Dos, estoy enseñando de que no hay orden, como dice 1 Corintios 15, 20. No hay orden, no. Número 3, estoy enseñando que puedo llegar a la perfección antes que el resto. Y ahí Pablo dice, toda esta gente que anduvieron en cuevas, anduvieron esto y lo otro, dice, no están allá. ¿Para qué? Dice, para que ellos no fuesen perfeccionados antes que quienes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está enseñando es que la perfección de todos los santos es en una sola ocasión. Ya la vamos a ver, porque a mí me gusta probar contextos, todo eso. Entonces, si yo te digo que tú vas a levantarte previo, semanas antes, entonces tú vas a ser perfeccionado antes que yo. Sí. O no es perfeccionado. Entonces no es resurrección de vida. Correcto. Entonces si usted me dice a mí, no, es que todavía me levantan, pero no me perfecciona, entonces te metes a otro lodazal. Entonces vengo yo y te desbarato y te digo, entonces no es resurrección de vida eterna. Porque esto corruptible será vestido de ¿qué? Incorrupción. 1 Corintios 15, 50. Lo leo. Vamos a otro. Pero le digo, cuando tú tomas hay texto a texto,
te vas quedando sin piso. Sí. 15:50, pastor, 15:50, léalo por favor. Sin embargo, les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Les voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ojo con eso, el todos es el griego panto, totalidad. Siga. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Ojo. Esta final trompeta tiene que ver ¿Cuándo con es, pastor? el concepto de... La que dice, es la misma. Ok, final Siga. trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está. Y nosotros seremos transformados. Porque él se contaba entre los vivos. Entonces dice la Biblia que es cuando Cristo venga que se va a acabar la incorrupción. Pero si yo me levanto antes, entonces yo soy perfeccionado antes que tú. Contradiciendo el principio de Hebreo 11, porque Hebreo 11 dice, estos fueron y alcanzaron testimonio, pero están durmiendo, dice Pablo, para que ellos no fueran perfeccionados antes que ¿quiénes? Que nosotros. Y luego ahora en Corinto dice, porque todos serán transformados en un abrir y cerrado cuando suene ¿qué cosa? La trompeta. La trompeta. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? De que la perfección se alcanza en la venida. ¿Y por qué razón, pastor? Esa es otra razón. ¿Por qué razón la perfección solo se alcanza en la venida? Porque el único que te la da es Cristo. Lee el siguiente texto, por favor. Dice el 53. Sí. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahí está. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte con victoria. Ok. Ahora, entonces, hay por lo menos, yo encuentro por lo menos 5 graves problemas con esto. Número 1, que vos te levantas. Número 2, quiere decir que vas a ser perfeccionado antes que el resto. Sí. Número 3, rompe el orden. Número 4, vas a tener un privilegio que ni los ángeles tienen, y es saber el día y la hora. Porque esa es otra pasa, esa es otra, este pastelito que inventan, ese es otra fresita que le ponen, dice, ellos van a saber el día y la hora. Sí, entonces quiere decir que Mateo 26:36 le ganaste a los ángeles. Y al mismo Cristo. Sí, en condición de hijo. Entonces, o sea, hay serios problemas con este punto. Y he escuchado, ahora, si usted lo ha escuchado y a usted lo han convencido, no lo culpo, porque yo tengo muchos amigos que creen eso. Y gente con PhD. Lo enseñan, así es, y le agarran esto, el grammar, y le agarran la lingüística, pero yo tengo problemas serios con las bases de la resurrección. Otro ejemplo, vamos a ir a Hechos 2:29. Vamos a ir a Hechos 2:29. Tomando el ejemplo de David. Pedro dice, David sigue acá hasta hoy, le dice. Dice Sí. así la palabra del Señor en Hechos 2:29. Hermanos, puede decirse confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, en la Biblia siempre existe, vos fuiste un servidor de Dios, salvo casos esenciales, que esa es soberanía de Dios. Ya ahí entramos a algo que se llama soberanía divina. ¿Y qué es la soberanía divina? Él es el alfarero y él hace lo que quiere. Sí. Y él es perfecto. Entonces, ¿me quiere llevar a Enoc? Decisión de él. Enoc, Elías y Moisés es soberanía de él. Pero, ojo, viene la Biblia y te dice, sí, aunque ellos llegaron primero, aquí la primicia se llama Cristo. Él es el principal. Entonces viene, él dice, David está hasta hoy. Entonces, toda esa gente, pastor, van a estar hasta el final y van a resucitar con Cristo. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay por lo menos 5 razones por las cuales esto no puede ser. Sí. Razón número 1 es que vos los vas a levantar. Razón número 2, el orden. Razón número 3, pastor, la perfección antes que quién. Razón número 4, conocen el día y la hora. Le ganan a Cristo y a los ángeles. ¿Verdad? Sí. O sea, y entonces, esto es algo interesante porque realmente, o sea, bíblicamente no encuentro. Correcto. Adelante, ahora pastor. vamos a una pausa.
quiero anunciarles antes de la pausa que aquellos que tengan preguntas, pastor, pueden escribirnos, pastor. pueden escribirnos. Si ustedes pueden hacer una llamada en vivo. En vivo, adelante. Aquí tenemos los teléfonos. Sí, el 5 más 5, ahí está 57 15 40 90. Pueden llamar y decir, miren, yo estoy preocupado Sí. porque yo creía eso. O tengo esta cita. O tengo esta cita y entonces... O tengo este texto. Correcto. O nos escriben porque también queda en YouTube, queda en Facebook y en todas las plataformas. Y nosotros le damos respuesta. Y nosotros le damos respuesta después. Pero sería un privilegio para nosotros poder contar con la reacción de ustedes para así poder seguir tomando este tipo de temas. Así Vamos a es. una pausa musical. Que el Señor les bendiga. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar.
Saludos, apreciados hermanos. Regresamos al tema sobre la resurrección especial, que si esto es algo real o es falso. Hemos estado estudiando ya en la primera parte del programa algunas evidencias y algunas razones por las cuales la resurrección especial no tiene base bíblica. Se ha estudiado hasta este momento que dentro de la Iglesia Adventista hay una posición doctrinal como es la resurrección de los santos cuando Cristo venga, la resurrección de los justos cuando Cristo venga por segunda vez. Igualmente hemos analizado en esta primera pausa, en esta primera parte, que los que dicen que existe resurrección parcial o resurrección especial hablan de dos resurrecciones: la resurrección de un grupo de personas privilegiadas, por así decirlo, que resucitan, escuchan el día y la hora, andan días antes, ¿verdad? Y se acercan a los que aún esperan la venida del Señor. Y también dicen que hay una resurrección de los injustos, precisamente momentos antes que Cristo venga. Ya analizando algunas evidencias, el pastor Espino ha comentado que hay por lo menos 5 a 6 razones por las cuales esta idea, esta teoría sobre la resurrección especial no tiene base alguna en la Biblia, porque también desequilibra y daña la base de la resurrección, de la primera resurrección de la segunda venida de Cristo. Ya se ha hecho un resumen, lo vamos a hacer al final, pero en este momento vamos a contestar la tercera pregunta, pastor. Okay. La tercera pregunta dice que ¿qué pasa? Si los comentarios, si esta teoría de la resurrección especial tiene base en el espíritu de profecía, porque hay personas que dicen, y teólogos dentro de la Iglesia Adventista que dicen que la resurrección especial lo comenta la hermana White en el Conflicto de los Siglos y entre otros libros primeros escritos, que habla sobre los muchos, no habla de los todos, sino que habla de los muchos. Y supuestamente en el Conflicto de los Siglos hay un orden igual al orden que usted mencionó en la Biblia, que dice que resucita Cristo, resucitan la primicia, una resurrección especial, algunos argumentos del espíritu profecía. ¿Es real que esto tiene base en el espíritu profecía? Bueno, yo he sido un lector asiduo, como todo pastor adventista, como lo es usted, pastor, de los escritos de la sierva de Dios. Nosotros creemos en la inspiración de la hermana White, pero yo no he encontrado citas que respalden eso, ¿verdad? Ella habla de la generación final como una generación que va a pasar el mayor tiempo de angustia, como dice Daniel 12:1, que tienen obviamente el enfrentamiento con la bestia y su imagen, que tiene su particularidad, porque no le vamos a quitar su mérito a la generación final, pero de ahí a sacar y hablar de perfeccionismo, algunos se van incluso que vindicará a Dios. Dice, esta es la generación que vindica a Dios ante el universo. La vindicación de Dios se hizo en la cruz. Es Cristo el único que puede vindicar al Padre. Eso contundente y claro, y lo estudiamos otro día. Pero, ¿qué mejor que leer alguna cita? Correcto. A ver cómo ella interpreta la resurrección. Les quiero leer una cita de un manuscrito. Les doy para aquellos que siempre buscan. Y el manuscrito, la cita manuscrito 18 en el año de 1894. Y ella dice lo siguiente, note lo que dice en este manuscrito. Cristo fue, dice, aquí está el 4. Ahí está la hueste resucitada, está viendo la visión. Su último pensamiento se refería a la muerte y su angustia. Sus ideas postreras tenían que ver con el féretro y la tumba. Pero ahora exclaman, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice la hermana White, citando 1 Corintios 15:55, que eso va a exclamar la hueste resucitada. Ahí están de pie y reciben el toque final de la inmortalidad cuando salen para encontrarse con el Señor en el aire. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 4:15, y estaremos con el Señor en el aire. Entonces son arrebatados del suelo. En ese momento es que reciben el toque de la inmortalidad. Ahora, ojo con esta cita. Dice aquí esta cita, oiga lo que dice de nuevo. Ahí están en pie y reciben el toque final de la inmortalidad cuando salen para encontrarse con el Señor en el aire. Aquí la hermana White está contundentemente explicando que la inmortalidad la reciben en el aire.
Esta cita destroza la resurrección parcial. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, hay una perfección. Ellos sí son perfeccionados y ellos ya son inmortales cuando resucitan. A menos que usted me diga, no, todavía no son inmortales, entonces no han resucitado para vida eterna. Sí, ella deja claro en esa cita Es cuando Él está. que hasta que son levantados reciben el toque de la inmortalidad de esa resurrección. ¿Y quién los levanta, pastor? La voz. Exactamente. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Hay 2 filas de ángeles, una a cada lado, estando la huesta angélica, la nota de victoria, y las 2 filas de los ángeles cantan el himno, ¿verdad? Entonces, dice acá, otra cita, dice, así también los que habían sido resucitados habían de ser presentados ante el universo como una garantía de la resurrección de todos los que creen en Cristo como su Salvador personal. Cristo, dice, la primicia de los que duermen para gloria del Padre, el príncipe de la vida. Él es el símbolo por la ofrenda mecida, lo que explicamos, que cuando Él ascendió, Él llevó ese grupo, ¿verdad? Y dice, la voz que clamó, ojo con esto, cita 6, ya le doy porque me gusta dar el contenido. El deseado de toda la gente, página 731. Deseado de toda la gente, página 731, dice de la siguiente manera. Note lo que dice la sierva de Dios. Acá la tengo. La voz que clamó desde la cruz, consumada es, fue oída. Ella está explicando. Cuando, y aquí pone un ejemplo, pastor. Por eso le decía yo que no hay voz en la resurrección parcial. Fue oída, y ella cita Mateo 27. Sí. En los sepulcros, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantaran. Resurrección de las primicias. Y ojo, oiga lo que dice. Aquí está la cita, pastor. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Entonces es la voz de Cristo la que lo resucita. Entonces, ¿por qué me dicen que se va a levantar antes si no ha hablado esa voz? Esa voz penetrará en las tumbas, abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas, está explicando ella, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y seguirán a una vida y gloria gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él por encima de todo principado. Así que, hermanos queridos, esta es otra cita que nos explica de que es la voz de Él la que los levanta. Resucita. Ok, entonces, tomando en cuenta, pastor, los argumentos, los escritos de la hermana White, no hay base. No hay una base bíblica. A menos que la tuerzan. O lo transforman. Toman una y usan a su manera. Sí, no, y he conocido gente que incluso las inventa y las sube a Facebook y dice manuscrito tal. Ahora, pastor, esa evidencia que usted acaba de leer es contundente. Es contundente. Claro, pastor. O sea, ahí está hablando de 3 cosas básicamente. Primero, de la voz. Así es. O sea, quien resucita a los muertos es la voz del Señor. Es la voz del Señor. Segundo, está diciendo que la perfección se da al ser levantado. En el momento que son levantados. Así es. Reciben ese galardón, esa transformación. Y tercero, está diciendo ahí que hay un orden. Por favor. Cristo, primicia, y los que van a ser resucitados en la segunda venida. El mismo orden que tiene la Biblia. Es que la hermana Juez se impide en la Biblia. No hay ninguna discordancia en el escrito. Usted le decía eso a Pablo y le daba con el pergamino. Sí. ¿Dónde saca eso? Entonces, mire, pastor, hasta aquí por el tiempo, ya nos quedan poquitos minutos. Mire cómo se nos fue el tiempo. Sí, vamos a dejar la primera parte, pastor, está bien, pastor, donde solo tocamos la resurrección de los justos, supuestamente la resurrección especial del grupo especial. Del grupo especial de los justos. Así es. Que no tiene ni evidencia en el Espíritu sí. ni evidencia bíblica. Y Así resumiendo, hemos dicho que hay por lo menos 5 razones por la cual no es bíblico eso. Primero, que hay una voz que resucita a los muertos. Amén. ¿Qué voz resucita a aquellos? La voz de arcángel
y la única voz de arcángel y el único arcángel, dicho sea de paso, pastor. Ahí Pablo tomando el término arcángel de Enargé, el principal ángel mensajero, es la voz de Cristo. Perfecto. Segundo, ¿dónde se da la perfección? Si es en la resurrección, no puede ser antes, el día antes. Exactamente. Tercero, se rompe el orden. Oh, por supuesto. Orden. Cristo, primicia y los que resucitan. Sí, se rompería el orden. Sí. En cuarto lugar, estamos hablando dijimos, del argumento del espíritu profecía, que no hay argumento en el espíritu profecía. Sí, y quinto lugar, también este grupo le ganaría a los ángeles y a Cristo, porque dice que ellos van a oír el día y la hora, dice, y la van a anunciar. Correcto. Así que, apreciado hermano que nos ha observado, ha sido un gozo para nosotros poder estar con ustedes. Y otra, pastor, sí, que se nos fue, serían perfeccionados antes que nosotros. Tomando Hebreos 11, ¿se acuerdan? Sí, serían perfeccionados. Y lo que dijo Pedro, David está aquí. Hasta que Cristo venga. Y dice Pedro, y David está aquí. Cristo profecía también que hasta que se dé. Gracias, pastor, por su tiempo. Vamos a tener una segunda parte. Por favor, escríbanos, comparta este estudio que va a ser de mucha bendición para ustedes. Si hay alguna pregunta que quedó, la vamos a ver en el próximo programa. Vamos a orar y después de orar vamos a cerrar con un canto y nos despedimos. Está bien, pastor. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad. Sigue bendiciendo al pastor Espino. Úsalo, Señor, en sus conocimientos, el servicio de la iglesia. Acompáñanos aquí a tu servidor igual y a todas las personas que nos han escuchado y nos han observado. Quédate en nuestros corazones y permítenos estar en un próximo programa. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga y quedamos con este canto para cerrar. Bendiciones. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.